¿Qué significa conocer a nuestro Señor Jesucristo? San Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. Mira lo que empieza diciendo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, al único Dios verdadero, y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice Jesús? ¿A quién tienen que conocer? A ti, al único Dios verdadero. Luego añade y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero tenemos algo importante, amados hermanos. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él nos dio a conocer al Padre. Jesús nos dio a conocer al Padre. Entonces, si Jesús nos dio a conocer al Padre, ahora la vida cristiana, ¿en qué consiste? En conocer al Hijo. La vida cristiana consiste en conocer al Hijo, porque el Hijo ya nos dio a conocer al Padre. Y lo podemos ver en San Juan 14, versículo 8 al 11. Y ahí vemos que Jesús nos dice, ¿quién es el Padre? Felipe le dijo, San Juan capítulo 14, versículo 8 al 11. ¿Lo tienen? Si no, hermanos, aquí también en la pantalla, damos gracias al Señor por la tecnología, que podemos también ponerlo para que ustedes puedan leer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice Jesús y pregunta, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, no está diciendo que Él es, porque muchos dicen que Jesús es el Padre, del Espíritu Santo, y no toman como tres personas, pero aquí dice que es un solo Dios actuando como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Y aquí dice, Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? Es un misterio que el Señor actúe de esa manera, no sabemos por qué lo hizo. El Señor quiere actuar como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, ¿no? Como el ejemplo que nosotros, aunque nosotros tenemos este estuche exterior que es del cuerpo, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, que es donde nosotros tenemos esa conexión con el Señor, con el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, queridos, decimos que Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es la revelación del Padre. Él nos dio a conocer al Padre. Ahora, no podemos decir que Dios es un ser lejano y desconocido, pues Él se dio a conocer en Jesucristo. Dios se comunicó, se expresó, habló y se presentó a los hombres a través de nuestro Señor, a través de Jesús. Y Jesús nos dio a conocer también el carácter de Dios. Mediante Él sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es paciente, compasivo, sabio, que Dios es perfecto, porque todos estos atributos lo tenía Jesús. Y entonces Jesús nos dio a conocer al Padre, porque todo lo que Dios es, dice Colosenses 2:9, porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. No, en la Reina Valera dice, porque en Él habita, ¿en quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No? ¿En quién habita toda la plenitud de la deidad? En Cristo. En Cristo. Cristo es la misma esencia del Padre. Es la misma esencia en poder, en omnipresencia, en omnisciencia. Es
exactamente igual. Y Jesucristo con su ejemplo y sus palabras también nos enseñó la voluntad del Padre. Jesucristo con sus palabras y con su ejemplo nos enseñó qué es lo que espera el Padre de cada uno de nosotros. Su vida y su conducta son las enseñanzas vivientes que Dios nos dio para que todos seamos como Él. El ejemplo que Cristo nos dio, la vida que Él tuvo, es el ejemplo para que nosotros, hermanos, vivamos como Él vivió. Siempre hizo, por ejemplo, Cristo siempre hizo lo que le agradaba al Padre. ¿Fue o no fue así? Cristo nos dice en las Escrituras que Él siempre hizo todo lo que le agradaba al Padre. Le fue obediente absolutamente en todo, hasta la muerte. Cristo le dijo al Padre: Padre, por favor, por mí yo no quiero morir. Yo no quiero ser crucificado. Dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediente, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el modelo que Dios nos presenta para que todos vivamos como Él. Como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesucristo? En santidad, amor, humildad y servicio. Entonces vemos que a través de Jesús sabemos cómo es el Padre, ¿verdad? Sabemos cómo es el Padre. Pero ¿en qué consiste, decimos, la vida cristiana? La vida cristiana consiste en conocer al Hijo de Dios. ¿Y quién nos revela al Hijo de Dios? ¿Quién nos revela? El Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros podemos tener la Biblia, podemos leer la Biblia y no entender absolutamente nada. Y no entender. Y podemos conocer y saber cómo es Jesús, lo que hizo Jesús, pero no entendemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Y Jesús tiene una parte celestial, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Jesús tiene una parte celestial, porque Él es la cabeza, representada por su palabra. Pero también tiene una parte que está en la tierra. ¿Y cuál es esa parte que está en la tierra? Su cuerpo. Su cuerpo, porque dice que su cuerpo, ¿por qué está representada? Por la iglesia. Cristo como cabeza está en el cielo, Él, pero su cuerpo nos dice que es su iglesia. ¿Dónde está? Aquí, en la tierra. Nos dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra que estamos diciendo, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, Jesús era Dios. Jesús le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? El Señor es la cabeza. Y decimos que Él está una parte aquí en la tierra. En Colosenses 1:18 nos dice, nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No, vemos que Jesús es la cabeza, la parte celestial, y la parte que está en la tierra, que es su cuerpo. Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena absolutamente todo, lo llena todo. Entonces, queridos, para conocer al Hijo, es preciso estar unido a las dos partes. Tanto a la cabeza como al cuerpo. Para conocer al Hijo tenemos que estar unidos a la cabeza, que es Cristo, pero también al cuerpo, que es su iglesia. No hay vida posible sin el Hijo, sin guardar su palabra y sin estar unido a los hermanos.
No hay, es imposible. Aquellos que dicen que no, que yo me quedo en casa escuchando, que ahora hay muchas predicaciones por las redes, puede ponerme YouTube y no hace falta, porque no. Es necesario que nosotros estemos unidos al cuerpo. Es necesario. Ahí se expresa la vida de Cristo entre nosotros, porque ahí nos formamos del carácter. Aquí es cuando nos formamos del carácter, porque todos somos distintos. Tenemos diferentes modos muchas veces hasta de pensar, de actuar, de proceder. El carácter que muchas veces tenemos cada uno de nosotros. Entonces tenemos que nosotros estar ligados tanto a la cabeza como al cuerpo, amados hermanos. Nos dice Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, diciendo nadie venga y les enseñe otras cosas, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Son los que dicen que no, ¿para qué? No vayas, si no vale la pena, que eso no. Nadie os prive de vuestro premio, nadie, del estar juntos, del estar compartiendo, de estar, hermanos, aquí alabando al Señor, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué dice, hermanos? Todo el cuerpo, el 19, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Cómo crecemos? Unidos, nos nutrimos a las coyunturas, a los ligamentos, y crecemos en el crecimiento que nos da. ¿Quién nos da el crecimiento? Dios. Si nos quedamos en casa sin reunirnos, ¿crecemos? No, es imposible, hermanos, es imposible. Es parte del mandamiento que el Señor nos ha dicho, que tenemos que estar los hermanos juntos y en coinonía. Y nos dice hasta los salmos, nos dice que cómo es el estar juntos, cómo es el congregarnos, cómo es el compartir. Nos dice que es como el buen aceite, que dice que baja por la cabeza de Aarón, porque baja por las barbas, por las vestiduras, hasta llegar a sus vestidos. Es como el rocío, ese rocío que regaba el monte nos dice, y se nutría. Porque dice que ahí Dios manda salvación y vida eterna. El estar juntos, los hermanos, es necesario. Entonces es necesario insistir que estar en Cristo, andar con Cristo, seguir a Cristo, etcétera, es obedecer su palabra en el contexto de las relaciones unos con otros. Porque todos los mandamientos se resumen, ¿en qué se resumen, amados hermanos? ¿En qué se reúnen? En amar. Todos los mandamientos se resumen en amar. Gálatas 5:4. Mire lo que nos dice, amados hermanos. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús? Cantamos, ¿no? Señor, revélame a Cristo. Quiere conocer a Jesús. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 2:5 nos dice, Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Conocer a Jesús es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos dice. Conocer a Jesús es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar es hacer con otros lo que Cristo hizo conmigo. Amar, amados hermanos, es hacer con otros lo que Cristo hizo conmigo, lo que Cristo hizo con usted. San Juan 13:34 al 35 nos dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandamiento nuevo nos da el Señor? Que os améis
unos a otros como yo, dice, os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué mandamiento nuevo nos da? Que améis los unos a los otros. Pero ¿cómo dice? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35. En esto nos dice, conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí se resume todo. Aquí se resume todo. Todo es amor. Dios es amor. De tal manera, como no podemos ni imaginarnos, ni podemos nosotros pensar, amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dio a su Hijo? ¿Por qué dio a su Hijo? Nos dice claramente, por amor, porque nos ha amado. Con amor eterno, dice las Escrituras, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. El Señor nos llamó, el Señor nos escogió, y dice, y lo mismo nos manda el Señor, y nos dice, este mandamiento nuevo te doy, iglesia, que os améis unos a otros como yo os he amado, y en esto nos conocerán, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. San Juan 15, 9 y 10. San Juan 15, 9 y 10. Qué precioso, ¿no? Todo lo que es el amor. Conocer al Hijo es amar, amarnos, soportarnos, el estar juntos. Dice, como el Padre me ha amado. San Juan 15, de 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hemos estudiado y hemos visto que amar a Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Hemos visto muchas veces, hermanos, lo que nos dice. Entonces, amar, hermano, en todo esto se resume, en todo esto, en amar al prójimo, en amar a nuestro hermano, en soportar, en perdonar, amados hermanos. En eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Mire, primera de Pedro 2, 20 al 25. Ahora, usted quiere conocer a Jesús, tiene que amar. Tiene que amar, amados hermanos. Dice el apóstol Pedro, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Primera de Pedro 2, 20 al 25. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también, ¿qué dice? Cristo padeció por nosotros. ¿Quién padeció por nosotros? Cristo, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien nos hace algo, amados hermanos? ¿Tenemos que juzgarle? ¿Tenemos que ir a por él? No, dice, nosotros vamos delante del Señor y nos dice que encomendemos la causa al que juzga justamente, que eso es Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros, dice, fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así fue nuestro Señor. Injustamente murió. No era culpable de nada.
y se llevó nuestras maldiciones, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? No enmudeció. Tan solo cuando estaba en la cruz, le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tan solo eso dijo. Y cuando lo maldecían, lo vituperaban, lo decían toda clase de maldades, él solamente lo que dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que dicen, no saben lo que están haciendo, amados hermanos. Y eso es lo que eso debe estar en nuestro interior y en nosotros. Cuando pase cualquier cosa, cuando nos diga algo en contra de nosotros, hermanos, solamente doblar las rodillas y encomendar lo que ha pasado al juez justo, para que Él obre como tiene que ser, amados hermanos, que Él obre. Y nos presentamos delante de Él. ¿Quiere conocer al Señor, hermanos? Tenemos que ir haciendo eso. Es importante. Amar a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Amar a Cristo es amar a los hermanos. No puede estar separado. No puede decir yo amo a Cristo y un hermano que no me caiga bien. No puede ser. Es como diríamos, yo amo a Cristo, pero el Padre me cae mal. Una cosa así, hermanos. No quiero herejía o blasfemia que pueda escucharse eso, hermanos. Pero imagínense, pues no puede decir yo amo a Cristo y que un hermano pues no me pase ni con agua, ni con un vaso de agua. Y empezamos por los que son más próximos, que somos la misma cosa. El amor al hermano es la única evidencia de amor a Cristo. El amor al hermano es la única evidencia de amor a Cristo. Si amamos o no amamos a Cristo, es si amamos a nuestros hermanos. Si no, hermanos, no amamos a Cristo. Eso nos dejó. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Nos dice, luego Marcos 9, 41. Vamos a estar viendo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. El que a vosotros recibe, ¿qué dice, amados hermanos? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No, debemos estar dispuestos con todos los hermanos. Siempre. Porque el que recibe a un hermano, por más lo que le haya hecho, hermanos, dice que el que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, dice, ¿no? Y cualquiera de estos pequeñitos, miren, qué coincidencia. Gracias, cariño. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos algo insignificante, un vasito de agua, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Algo pequeñito. ¿Qué es un vaso de agua, hermanos? Lo dice. Marcos 9, 41. Marcos 9, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es un versículo paralelo a lo que estamos leyendo. ¿Lo ven, hermanos? Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Va a recibir su recompensa, como decía, ¿no? Así, si recibes a un profeta, pues, ¿qué tendrá?
Si recibes a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendréis. Si recibes a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo tendréis. Dice, y aunque des un vaso de agua, no se pierde esa recompensa. Ahora miren hermanos, Hechos 9, 4 al 5, y esto es tremendo si lo podemos entender, hermanos, en este contexto que estamos viendo acerca del amor. Dice el apóstol Pablo, nos dice el libro de los Hechos, nos da lo que pasa aquí. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar golpes o coces contra el aguijón. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo nos dice que era perseguidor de la iglesia. Dice que respiraba amenazas de muerte. Pablo nos dice en las escrituras que respiraba amenazas de muerte. Y era muy joven, 20, 21, 19, pero era tan respetado el Saulo que cuando él quería ir a apresar a estos del camino, él pedía cartas de recomendación y se las daban las que quería. Toma, Pablo, ve, y ve, y ve, y ve. Porque a Saulo le decía, ve. Y él iba y dice que estaba yendo, se iba y de pronto dice que escuchó una voz. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces esto? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿a qué viene a cuento esto, amados hermanos, con nosotros? Si el Señor nos dice que amemos a nuestros hermanos y no lo queremos hacer, sino que estamos resentidos, ofendidos, estamos distanciados porque el hermano me dijo esto, me dijo lo otro y no quiero hacerlo, y no queremos obedecer al Señor, hermanos, estamos siendo así de perseguidores como fue Saulo de Tarso. De la misma manera, y el Señor nos dice, iglesia, lleva cuidado, porque si no me obedeces, duro, terrible cosa es dar coces o golpes contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, hermanos. Estemos en paz con Dios, estemos en paz con los hombres. Si algún hermano le hizo algo, perdone, amados hermanos, perdone, no tenga nada en su corazón, estése limpio y en paz con Dios y en paz con los hombres. Si ama al Señor Jesucristo, tiene que amar a su hermano, le guste o no le guste. Eso nos dice las Escrituras, hermanos. Eso nos dice. Eso nos dice. Si un hermano se acerca a saludar y usted vira la cara, eso dice mucho. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Hermanos, amemos a nuestros hermanos. En esto se resume toda la ley. En esto se resume absolutamente todo. En que nos amemos los unos a los otros. Amar es llevar la cruz, que no es otra cosa que perdonar a los demás lo malo que nos hayan hecho y hacerles bien sirviéndoles. Qué tremendo. Señor, ¿por qué dejaste esto? Como esta canción, ¿no? Las cosas más absurdas de este mundo, la habrán escuchado ustedes, son las más cuerdas que ha enseñado Dios. Las cosas más absurdas para el mundo, pero son las más cuerdas que el Señor nos ha enseñado. Mateo 5, 44 al 48 nos dice. No, parece que ya no quieren conocer más a Jesús. Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, ¿quién está diciendo? ¿Quién? El mismo Jesús. El mismo Jesús nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y ya esto es tremendo, hermanos. Ya esto es tremendo. Bendecid a los que os haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hermano le ha ultrajado? ¿Qué hermano le ha maldecido? ¿Qué hermano le ha levantado la mano? No estoy diciendo a las personas de afuera, pero yo digo aquí, por ejemplo, nadie nos ha hecho eso, hermanos, pero nosotros perdonamos y seguimos. Para que seáis
¿para qué tenemos que hacer eso? Nos dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice que hace él a salir? Salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dicen, no, si me amas, te amo. Si me haces bien, te hago bien. Si me das, te doy. Si no, como diríamos nosotros, si no, cholito, olvídate. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros maduros, crecidos espiritualmente, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, que es santo. Sed nosotros como es nuestro Padre. Muy claro, ¿no es cierto, hermano, lo que dice el Señor? Amar es tener gracia en el corazón. Esa gracia se expresa en servicio a los cercanos y en labios dulces que edifican, que animan, que consuelan, que corrigen con gracia. Nosotros no estamos para juzgar. Usted en Romanos capítulo 1, no sé si es a partir del versículo 18, no lo sé, ahí dice una lista de pecados, nombra 36 pecados. 36 pecados nombra ahí, amados hermanos. Da una lista de 36 pecados. De esos 36 pecados, a lo mejor de 30 pecados yo estaría presente de esos. 30 a lo mejor. De lo que Dios me ha perdonado. Imagínense de esos 30 pecados. ¿Yo puedo juzgar a otra persona, hermanos, después de haber sido eso? ¿Puedo juzgar yo? Y el apóstol Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces, como Pablo cantó primero, yo digo, yo soy el segundo. Porque Pablo cantó primero. ¿Cómo podemos juzgar a un hermano cuando el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, amados hermanos, y nos ha sacado de donde hemos ido? Por eso nosotros estamos para consolar, para levantar a nuestros hermanos, para ser cercanos con el hablar, con el proceder. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Así como somos en el interior, así actuamos. Así somos. El hombre bueno del buen tesoro saca lo del corazón que está en el interior. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, el Evangelio de Mateo 20, 25 y 28. Dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a rescatarnos. Nadie se enseñorea de nadie. El que quiere ser el mayor es el último. El que quiere que le sirvan, no, dice, tiene que servir a sus hermanos. Nos dice Santiago 3:13. Santiago 3:13, 17 y 18, vamos a estar leyendo.
Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Luego el 17, mansedumbre. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dice, la sabiduría que es de lo alto, ¿qué nos dice que es? Es primeramente pura. Después, pacífica. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo nos dice que es? Primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y la sabiduría humana, ¿cómo nos dice que es? ¿Cómo nos dice que la sabiduría de este mundo es humana, animal y diabólica? Eso nos dice, ¿no? Eso nos dice. Pero la que es de lo alto, nos dice, hermanos, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos dice, amados hermanos, eso es lo que tiene que haber en nosotros. Decirle, Señor, ayúdanos. Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Ayúdame a amarte, Señor, todos los días y amar a mi hermano como a mí mismo. Por duro que parezca, hermanos, de esto, pero tenemos que hacerlo. Nos manda el Señor. Eso manda el Señor que tenemos que hacer. Amar es permanecer en Cristo. Juan 15. Amar es permanecer en Cristo. Esto habla de la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 17, vamos a leer. Nos da aquí un solo mandamiento y reiterativo. Varias veces lo dice. Miren, empecemos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, nos dice, gracias Señor, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. No solamente tenemos que permanecer, sino dice, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, ¿se acuerdan que permanece? Está repitiendo muchas veces. El que en mí, estamos en el 6, ¿no? El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras, lo que yo os hablo a través de las escrituras, a través de los hermanos que estamos predicando, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si mis palabras, no cualquiera puede pedir esto, no cualquiera, ay Señor, vende, solamente porque hay muchos que le buscan cuando le necesitan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Bueno, cumplido, sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Yo no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí se resume todas las escrituras, toda la palabra de Dios se resume en lo que dice: yo les mando, no es consejo, ni queremos o no queremos, yo os mando que os améis unos a otros, ¿no? Y vemos como aquí Jesús es reiterativo varias veces cuando dice: permaneced en mi amor, ámense unos a otros, y claramente indica que la obediencia a este mandamiento es lo que indica que estamos en él, en la vid verdadera. En el mismo pasaje es claro que el fruto es una promesa y no un mandamiento en sí mismo, para indicar lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, gracias al Señor que tenemos las escrituras que nos dicen las cosas, hermanos, para que no haya palabrería de hombre. Nos dice Segunda de Pedro 1:5 al 12 también. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Dice, no, yo no dejaré de recordarles, de predicarles, de enseñarles siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ya lo sepáis, dice el apóstol Pedro, aunque ya lo hayas escuchado, pero les será bueno hacerles recordar este asunto, que vosotros sepáis todo esto, no para que nosotros estemos confirmados en la verdad presente. Amados, el mundo precisa ver a Cristo en nosotros. Y para esto nos dice, es necesario permanecer en su amor. Tiene que ver al mundo. El mundo tiene que ver el amor hacia Cristo. Tenemos que permanecer en su amor, que es la única manera de saber que Dios permanece en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nos demanda el Señor que nos amemos. Nos demanda el Señor, hermanos, que nos amemos. Todo supuesto fruto que no parte de este amor es mera multiplicación de gente, de buenas ideas, de buenas intenciones. La multiplicación de grupos o de gente es solo eso, multiplicación de gente o de grupos, pero no de la iglesia de Cristo, sino está presente, como dice aquí, este fruto que es el amor. Es una asociación, es un club de amigos, pero no es la iglesia de Cristo. Cerremos con clara manifestación de este concepto de amor en la iglesia primitiva. Hechos 2, 41 al 47. Qué precioso, dice, miren, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Como decíamos, no, estar unido a Cristo es estar unido a su iglesia. Y ellos perseveraban tanto en las enseñanzas como en el estar juntos los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Separados. Estaban dispersos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había una igualdad tremenda, nadie se creía más que otros, y perseverando unánimes otra vez cada día en el templo, en las reuniones donde estaban, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué dice? Con alegría y sencillez. Con alegría y sencillez de corazón. ¿Haciendo de qué manera? Criticando al hermano. ¿De qué manera? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, claro, si ven un pueblo así, amados hermanos, si ven a un pueblo que se aman, que están juntos, ¿qué dice que el Señor hacía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Esta iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén, habían entendido muy bien las palabras del Maestro. Y el Maestro mismo daba el fruto a través de ellos. Esto es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer para multiplicarse grandemente. Tiene que hacer, hermanos, porque hoy, hermanos, hay iglesias multitudinarias, hay mucha gente, pero poco manifestación de Cristo en sus vidas. Poca manifestación. Iglesias extremadamente grandes, multitudinarias, 5,000, 8,000, 20,000 personas, pero a ver si manifiestan a Cristo, hermanos, si están manifestando verdaderamente. No hay nada más precioso que un grupo de hermanos, de discípulos, que imiten a Jesús, que amen como Jesús amó, que anden como Jesús anduvo. No hay nada más precioso. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Que nos amemos, que nos soportemos, caminemos juntos, hermanos. Ya no es hora de estar uno por aquí y otro, pero caminemos juntos. Eso es lo que quiere el Señor. Si tenemos algo con un hermano, corra, pídale perdón o perdónele si sintió que le han ofendido. Perdón, hermanos. Pero debemos enterar todas esas cosas y seamos uno como Cristo fue con el Padre, que fue uno. Y dice, amados hermanos, que si nosotros le amamos a Él, el Padre nos amará a nosotros y el Hijo también nos amará. Y vendrán y harán morada en nuestros corazones. Él hará morada en nuestros corazones. ¿Cuál es el mandamiento mayor, amados hermanos? ¿Cuál es el mandamiento más grande que nos dice el Señor Jesucristo? No existe mandamiento más grande. El primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante. No hay más. Aquí está toda la ley, aquí está toda la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto final. El que lo quiera hacer, nos dice, somos hijos de Él. Y el que no lo quiera hacer, no hay oportunidad, no puede decir yo te amo, Señor, y no amar al hermano. No hay tal. No se puede, es imposible, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, porque nos hablas, porque nos confrontas, porque nos exhortas con amor, Señor. Pero porque tú quieres corregirnos y porque tú quieres ver a este pueblo precioso amándose los unos a los otros y soportándose, Señor, y caminando juntos. Señor,
decir que no vamos a tener dificultades es mentirnos, es engañarnos. Tenemos pruebas, Señor, incluso tú mismo permites que haya, Señor, pruebas dentro de las iglesias para que sean manifestados los corazones de las personas. Señor, ayúdanos a ser maduros, a ser perfectos, como nos dice la palabra, dice como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nosotros también ser perfectos. Eso significa madurez espiritual, Señor. Ayúdanos a ser maduros. Y Señor, y pese a lo que venga, saber perdonar y amar y soportar, Señor. Ayúdanos, Señor, con todos los caracteres que tenemos aquí. Mi Dios, con la forma de ser que somos cada uno. La Escritura nos dice que somos piedras vivas que edificamos ese santuario, ese templo, que es el cuerpo de Cristo. Y esas piedras son diferentes, Señor. Unas redondas, otras son ásperas, puntiagudas, pero todas tienen que edificar y dejarse moldear a la imagen de Cristo Jesús, aunque nos duela, Señor. Como en la cantera cuando se pasa el cincel y quita la demasía de las rocas. Tiene que romper, Señor, para poder estar en este cuerpo, ese cuerpo que tú compraste a precio de sangre, que costó tu vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a edificar tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, y amarnos y soportarnos y el estar juntos, Señor. Señor, te pido también que cuides de cada uno de mis hermanos que se encuentran esta mañana en este lugar, que cuides de su familia, de sus hijos, Señor, de todo cuanto tú les has dado y bendecido, Señor. Gracias por sus vidas, por ese amor de estar reunidos, de estar congregados, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto el de soportarnos los unos a los otros. Gracias porque tú pones el perdón en nuestros corazones, porque ya no dormimos enojados, como dice tu palabra, Señor, porque queremos obedecerte en todo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso y por haber hablado a nuestros corazones. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.